¿Fue Díaz Carvajal el que inventó las cosas? No, no lo inventó él, evidentemente. Y luego, pues, saca la revolución que había dos credenciales y que yo votaba en el Estado de México y aquí. Y al ser rica era una credencial otorgada porque yo tengo 2 actas de nacimiento. ¿Qué le faltó? ¿Qué fue lo que evitó que fuera abogado? Bueno, como un hombre como don Víctor Alcerreca, académico, intelectual, estudioso, pues, en lo general, se metió a la política y querer ser gobernante. Bueno, ¿cómo fue el acuerdo con Félix González? Hicieron entre ustedes un sondeo y se dieron cuenta que no podía ganar usted y él sí. no, yo nunca tuve un acuerdo con Félix. Don Víctor, ¿dónde perdimos la brújula como Estado? Yo hablo como Estado mexicano, más allá de lo que representa Quintana Roo, que no es un asunto menor. En dedicarnos a invertirle al asistencialismo y dejamos de invertirle, por ejemplo, al campo mexicano, a la ciencia y la tecnología. Hoy estamos viendo en todos los estados, particularmente donde gobierna Morena, el sector del asistencialismo es que más, si no es 70-80%, recibe los recursos. ¿Dónde nos perdimos? Bueno, yo no diría que nos perdimos. Simplemente ¿Llegaremos a tener alguna vez un presidente visionario que le apueste a la ciencia y la tecnología? No es posible que en lugar de invertirle 900 millones de pesos a programas sociales, se le puede invertir la mitad a programas sociales y la otra mitad a ciencias y tecnologías. Sí se puede, ¿no? es un asunto, Es visión es un asunto de convicción, y de visión. de que ahí está la oportunidad. Por eso los mencionaron ustedes. Pero cuando entró a la Secretaría de Gobierno, ¿ya tenía en mente ser diputado federal y luego candidato a gobernador? No. Jonathan y Ángel, que hemos estado coordinando con, desde luego, la participación del Instituto Estatal de Cultura y la UACRO ahora, un ciclo de conferencias con motivo del 125 aniversario de la fundación de Payo Obispo o Chetumal. Y en este trabajo que, desde luego, pues, cuando digo hemos estado, me refiero a la Sociedad Andrés Quintana Roo, que es la institución correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Quintana Roo, y que la preside Fernando Martín. ¿Hace cuánto que se fundó esa sociedad? Bueno, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, No, la de Andrés Quintana Roo. la Andrés Quintana Roo tiene fundada como 8 años. Y no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pero la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística es la institución cultural más antigua de México, Sí. cultural y científica, y que adicionalmente fue la primera en todo el continente americano, y en la cual pues don Andrés Quintana Roo fue uno de los fundadores y de los impulsores al surgimiento del gobierno, del primer gobierno mexicano. Surge con otro nombre y finalmente pues como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ahí don Andrés Quintana Roo hace gala de toda su dedicación, su cultura, su preparación, que es un legado, y de las cosas que le dan precisamente el carácter de merecedor de parte del gobierno de Porfirio Díaz para ponerle El nombre al territorio. Bueno, el territorio primero. Y bueno, pues llevamos, para este miércoles tenemos la 7ª sesión. Está Efraín Villanueva en una conferencia y en la segunda Rosario Ortiz Aradaki. Son dos conferencias por cada sesión, y estaremos terminando el último miércoles de julio con la de cierre, que es el futuro de Chetumal, que la señora gobernadora va a ser la que en ese momento pues, nos obsequie con su visión de lo que debe ser Chetumal en el futuro. Pues bueno, esa fue la apertura básicamente del programa. Estamos en Mesa Política Cónclave Quintana Roo, donde acostumbramos a invitar
gente trascendente para la historia de Quintana Roo. Es muy importante que pueda aportarle a nuestros televidentes historias, anécdotas, información, conocimientos de todo tipo, para poder obviamente aportarle algo a las nuevas generaciones. Estoy con mi compañero Ángel Ramírez. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy buenas tardes, con el gusto siempre y también con el gusto de recibir aquí a don Víctor Alzárica. Don Víctor Alzárica Sánchez fue secretario de gobierno, estuvo posteriormente en el área cultural y científica del estado de Quintana Roo. Antes trabajó también para Pemex, tengo entendido. En el instituto, ¿no? En el instituto. Bueno, estuve 33 años al servicio de la industria petrolera, casi prácticamente, bueno, fue mi segundo trabajo. El primero fue con una compañía transnacional de las primeras de nivel mundial, aún, Chemical Corporation, y luego ingresé a Pemex, donde estuve 33 años al servicio de la institución, los últimos 7 en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde llegué a ser director general. Y bueno, él también fue diputado federal y aspirante a la gobernatura. Estuvo así de ser candidato del PRI a la gobernatura cuando el PRI tenía todo el power, ¿no? en México y en Quintana Roo. Y bueno, hoy lo tenemos aquí en Chetumal TV con mucho agrado, mucho gusto. Le invitamos un chamorrito que preparé con que por cierto frijoles y arroz. Está exquisito, se te da. Sí, me encanta cocinar. Son de las cosas que me gustan. Yo creo que hablar de Quintana Roo, que es el básico tema de hoy, de Quintana Roo de ayer, de hoy y de mañana, creo que don Víctor Alzárica tiene esa autoridad, ¿no?, para hacerlo, porque lleva muchísimo tiempo en Quintana Roo y porque ha podido observar el crecimiento de este estado. No ha estado todo el tiempo aquí, pero siempre ha estado de alguna forma observándolo, ¿no? Bueno, yo no estoy seguro si tengan la autoridad o no, pero sí tengo muchas vivencias y no he estado mucho tiempo. Nací en Cozumel y de Cozumel, después de el trabajo primero que tuvo mi padre como empleado de la Secretaría de Marina y con base en Cozumel y guardafaros que lo eran, y el antecedente de lo que eran mis abuelos, porque mi abuelo paterno, el padre de mi papá, llegó a Quintana Roo en 908, regresó cuando cayó con Porfirio, estuvo con Madero y después volvió a huir y finalmente pues regresó a Quintana Roo y se quedó aquí, hizo toda su vida, primero como coordinador de señalamiento marítimo en toda la región y luego como él era pasante de ingeniería civil, como residente de obras con base en Cozumel, construyó yo creo que alrededor de 20 faros desde la zona de Campeche hasta el de aquí, que fue el último que hizo, ¿verdad? Entonces, pues mi abuelo tenía una vivencia muy completa de lo que era Quintana Roo. Y mi otro abuelo, que fue guardafaro toda la vida, el padre de mi madre, de Isla Mujeres, él, pero no sabemos si él nació en Isla Mujeres, nació en Cuba o nació en Canarias. Son esas historias que muchas veces pues es difícil de reconstruir. Hasta la propia familia de pronto no lo sabe. Sí, la propia familia no lo sabe. Pero, pues con toda esa vivencia, pues hasta los 9 años estuve en Cozumel como base, en que trasladaron a mi papá aquí a Chetumal, precisamente con la terminación del faro, como encargado del señalamiento marítimo de la bahía y inspector de pesca. Eran sus 2 trabajos. Y aquí estuve hasta unos meses después del ciclo en Llanet. Aquí pasé el ciclo en Llanet. Yo ya había terminado la secundaria y pues era evidente que por mi inquietud y lo que mi abuelo y mi padre querían, me fui a la Ciudad de México a estudiar, pues en una travesía. Ingeniería, ¿no? Ingeniería química y al Politécnico, donde me gradué. Bueno, terminé la escuela en 62 y, como les comenté, a la Ocamire Corporation y luego a Pemex. Yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor que
que no es muy común, ¿no? Nuestro país, pero principalmente hablando de Quintana Roo, tiene muchos talentos en materia de ciencia y tecnología. De hecho, Quintana Roo, en la región, es uno de los lugares donde se fundó en Puerto Morelos una escuela específicamente para el estudio de la marina, o sea, de la pesca y del sistema marino. Había una cámara hiperbárica, no sé si todavía la tengan. Y usted estuvo en un área toral precisamente que podría haber cambiado el rumbo de Quintana Roo si se le diera el apoyo fundamental, indispensable y necesario a esos talentos que tenemos en Quintana Roo y que no se ven porque no salen a la palestra, porque no son motivo de una nota periodística, pero hay muchos jóvenes principalmente y adultos que ni se diga, que han creado cosas y que se pierden y que en muchos casos los aprovechan otros países, ¿no? ¿Por qué Quintana Roo no aprovecha eso? Quintana Roo, para empezar, es un estado joven. Terrenos como el de la educación a nivel profesional y del desarrollo de nuevos conocimientos a través de la ciencia y tecnología todavía más joven, ¿verdad? Acuérdense que la primera institución de educación superior fue el Tecnológico de Chetumal y pues después apareció el de Cancún y luego la UCRO, y a raíz de eso pues las primeras profesiones que se impulsaron eran del corte administrativo, y con el tiempo se ha ido evolucionando para tener una oferta más de acuerdo con lo que Quintana Roo requiere. Yo estuve al frente del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología alrededor de 11 años. 11 años en que precisamente una de las preocupaciones era impulsar esos talentos nuestros para que pudieran tener pues, una formación más allá de la licenciatura. Y así tuvimos oportunidad, por ejemplo, de conseguir alrededor de, en ese tiempo, hubo un año que 25 becas para que nuestros jóvenes fueran a estudiar al extranjero. ¿En qué? En lo que ellos decidieron, que siempre estuviera relacionado con áreas estratégicas para el desarrollo de Quintana Roo. No íbamos a mandarlos a estudiar canto o ballet o claro, cosas como, aunque la cultura merece eso y todo. Pero no era su área. Pero exacto. Y adicionalmente, en un programa que detectamos temprano que el gobierno federal impulsó, logramos apoyar a casi 200 mujeres de origen indígena para estudiar posgrados. En ese tiempo, mujeres de origen étnico, ¿verdad?, a posgrado, de las cuales tenemos referencias que se han recibido títulos de maestría y algunas de doctorado, alrededor de 120 de ellas. O sea, bueno, así es como se siembra la semilla, porque la ciencia y la tecnología, requiriendo de infraestructura, requiriendo de una plantilla académica apropiada, pues requiere de espacios para desarrollar el trabajo y de recursos humanos. No tiene suficiente recurso económico. No. Es decir, el gobierno prefiere meterle dinero a programas sociales que a la ciencia y la tecnología. Bueno, ese es un problema del país en general. Por eso lo mencioné en un principio. Mira, para que tengas idea, Corea invierte en estos años más de 4% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y los coreanos hace alrededor de 40, 50 años detectaron que la manera en que podían salir del bache en que nos dejó la guerra esa famosa que ustedes saben, sí, la de Norte-Sur. Norte-Sur Corea, que eso se tenía que hacer con educación y con ciencia y tecnología. Y hicieron un programa de largo plazo en el cual empezaron pues, con niveles de inversión del Producto Interno Bruto menores de 1%, y hoy día invierten 4%, y vean ustedes dónde están las marcas, dónde está la tecnología de los coreanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo... Los Nokia son de ellos, tengo entendido. No, era de los finlandeses. Nokia. Pero se producían en Corea.
No estoy muy seguro. No, es de Finlandia, no que es de una marca exclusiva de Finlandia. Pero bueno, Era Samsung, por ejemplo, una de las marcas de los coreanos, ¿no? Y los autos. Y los autos. En lo que definitivamente los coreanos están en la punta de todo es en la fabricación de vehículos y de artículos eléctricos, sobre todo para el hogar. ¿Qué le falta a México para eso? Y Bueno, en particular, ¿qué le falta a Quintana Roo para haber despuntado en esta parte? Quintana Roo no puede ser diferente a lo que es México. Y además porque va a rezar. Porque lo poco que hemos invertido en ciencia y tecnología lo empezamos a invertir en el centro del país, como ha pasado todo. Pero, a ver, no es posible, perdón que lo interrumpa, no es posible que en lugar de invertirle 900 millones de pesos a programas sociales, se le puede invertir la mitad a programas sociales y la otra mitad a ciencias y tecnologías. Sí se puede, ¿no? Es un asunto, Es visión es un asunto de convicción, y de visión. de que ahí está la oportunidad. Por eso les mencionaba a ustedes que Corea hace 40 años empezó a invertir hasta hoy ya el 4% o más de su producto. ¿Cuánto le invierte México? No sabe. En este momento México está invirtiendo alrededor menos del 0.4%, 10 veces menos. Y otra cosa más, hablando de educación, en aquel entonces los coreanos solamente tenían un 20 o 25% de su población que tenía educación media superior. Hoy día prácticamente el 100% de los coreanos tienen formación en educación media superior. O sea, que seríamos otro país y otro estado si realmente tuviéramos esa visión Desde luego. de invertir a la Ciencia y tecnología. ¿Cuál fue su mayor frustración cuando de pronto vio un talento o unos talentos jóvenes o adultos que dijo, si a esto les invirtiéramos, le potenciaríamos al Estado en tal o cual circunstancia de ciencia o de tecnología? La visión es que el Estado Y no tenía el dinero. por sí solo no puede hacerlo, porque esto deriva de estrategias y programas de índole nacional. Y si desde la federación, que es la que capta y dispone del presupuesto, sobre todo para este tipo de temas, no tiene una política clara alrededor, pues definitivamente no se da. Entonces, logramos inducir, logramos concientizar, logramos comprometer, y se ha habido una evolución, pero muy lenta, que es necesario fortalecer, pero como a nivel federal, el impulso que logramos tener hasta aproximadamente 2017, ¿verdad?, se ha ido cayendo, entonces más difícil va a resultar. Sí, yo ahorita, por ejemplo, vi una experiencia que es muy lamentable de unos jóvenes del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto tiene un nido de jóvenes talentosos en materia de ciencia y tecnología y de deportes. Estos jóvenes, unos se tenían que haber ido a Brasil, que creo que ya no fueron, no estoy muy seguro, y otros se tienen que ir en julio a Inglaterra a representar, fíjate, desde Felipe Carrillo Puerto a representar el país. Participaron el año pasado en un evento en San Luis Potosí, donde ganaron el primer lugar y su pase directo para concursar en Inglaterra. Una aplicación que ellos hicieron, que ni Google Earth, ni Google Maps, ni ninguna de esas buscadores logró o tiene, en donde detecta áreas específicas de la zona maya, donde hay templos y lugares turísticos que desconoce el mundo y que solamente aquellos que se dedican a ese tipo de turismo los quieren venir a conocer, pero por más que los buscan, no los encuentran, entonces tienen que llegar a México, o sea, vía Cancún o vía Ciudad de México, como sea, tienen que llegar a Quintana Roo y buscar algún poblador que regularmente tienen que ver con los santuarios mayas para que ellos sean los guías y los lleven a esos puntos. Entonces ellos se dieron cuenta de que hay una demanda de este turismo que no se ve, porque el turismo que se ve en Quintana Roo es el de las playas, que hay una demanda muy grande de este turismo que quiere conocer estos lugares importantes y crearon una aplicación. Y esa aplicación se llama Adventure Can, que es algo así como buscador de aventuras, no sé. Y con esa aplicación
tuvieron su pase para participar a nivel mundial en Londres, Inglaterra, ahora en el próximo mes de julio. ¿Qué sucede? Que la inscripción cuesta 102,000 pesos. Y aparte, viáticos y hospedaje y todo eso, ¿no? Son 2 jóvenes del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto y su asesora. No tenían apoyo del gobierno. Recibieron creo que 20,000 pesos del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, que es donde yo digo que hace falta la visión de invertirle a este tipo de semillas. Y del, ahí se me olvidó el nombre, del Consejo de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo. Es consejo, ¿verdad? Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Recibieron solamente 15,000 pesos cada uno, o sea, 30,000 pesos en total, ¿no? Con 50,000 pesos, pues no sé si ya lograron recabar más, si están en eso. Lo que ocurre es que no puede haber dinero en una bolsa abierta para todos los casos que surgen como tal. Entonces lo que se hace es desde la institución estatal o desde la institución federal se convocan ese tipo de concursos y se premia a los que resultan ganadores. En este caso yo desconozco cómo se dio esta situación. Claro. Pero el dinero para ese tipo de cosas los últimos 5 o 6 años ha ido a la baja. Entonces, más difícil se hace, ¿verdad? Ahora, sí es cierto que precisamente ahí en el Tecnológico de Carrillo Puerto, en los años que yo estuve, de las competencias estatales para participar en veranos de formación de la ciencia, para participar en eventos fuera del estado o del mismo estado, los chamacos de Carrillo Puerto siempre tenían un posicionamiento muy distinguido y muy relevante. Y precisamente en áreas que tienen que ver con las cuestiones estratégicas para el Estado. No solamente el turismo, el medio ambiente, la preservación y uso de los recursos naturales, la cuestión del recurso marino, las tecnologías de la información, etcétera, que son las disciplinas que en este momento tienen valor desde el punto de vista de lo que el Estado es y lo que el Estado debe de impulsar, ¿no? Claro. Don Víctor, ¿dónde perdimos la brújula como Estado? Ya hablo como Estado mexicano, más allá de lo que representa Quintana Roo, que no es un asunto menor, en dedicarnos a invertirle al asistencialismo y dejamos de invertirle, por ejemplo, al campo mexicano, a la ciencia y la tecnología. Hoy estamos viendo en todos los estados, particularmente donde gobierna Morena, el sector del asistencialismo es que más, si no es 70-80%, recibe los recursos. ¿Dónde nos perdimos? Bueno, yo no diría que nos perdimos, simplemente no nos ha caído el 20 de lo que es lo más importante desde el punto de vista estratégico. Entonces, para no ponerle etiquetas, Claro. ni hablar de azul, verde, tricolor, y nombres de partidos, etc., como país, nuestras dirigencias, nuestros tomadores de decisión, no han captado lo importante de esto y lo trascendental en el tiempo, como pasó en Corea, que lo estamos platicando. Pero no solamente Corea, es el caso de Finlandia. Japón. Bueno, Japón de siempre, mucho tiempo Sí. atrás. Pero con la guerra quedó mermado. Sí, O sea, claro. Su desarrollo estaba prácticamente de suelo y lo Pero levantaron. Japón fue recuperarse de algo que ya medianamente tenían. Los coreanos no tenían. Sí, para Japón la educación era una política de ancestral. Pero sí se replanteó la educación y la producción después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí, un replanteamiento brutal. Como Sí. pasó en Alemania, porque Sí, había todos que los recuperar lo perdido, ¿no? Sí, claro. Pero en México... Pero lo que se toma en cuenta de Japón, que fue geográficamente era un pedacito, comparándolo con lo que han sido otros países, México, por ejemplo. México geográficamente no se puede comparar con Japón. Corea tampoco es muy grande, ¿eh? No. Y te puedo poner ejemplos de países que son relativamente pequeños, ¿verdad?, que han adoptado este tipo de políticas y su estrategia se ha enfocado ahí poniendo sus recursos, porque evidentemente puede haber necesidades de corto plazo que no se pueden desconocer. Por ejemplo,
nos cae una pandemia, pues de modo que digamos, vamos a seguir impulsando la educación si se nos está muriendo la gente. El tomador de decisiones tiene que hacer un balance de esto. Decir dónde las canicas en este momento son más importantes, y eso es lo que no ha pasado en nuestro país o en muchos países latinoamericanos, porque el tema tiene que ver con algo que hoy día se conoce como sustentabilidad, que no es nada más la cuestión ambiental, es la cuestión social, es la cuestión de salud. Bueno, es parte de la parte social. Porque si bien la pandemia nos agarra desprevenidos, digo, hay países que no nos agarraron tan en la calle, ¿no? Pero, por ejemplo, México estaba... Yo creo que de los países más preparados para esto, me refiero a que su reacción inmediata mostró que tenían manera de preparar al grado de construir un hospital enorme en una semana, fue China, el propio lugar donde se le atribuye que salió el coronavirus. Pero fíjate qué importante es el tema de financiar programas que no se hacen en México. Investigación, por ejemplo, los Estados Unidos fueron de los primeros en las vacunas, ¿no? Los europeos, por ejemplo. Y nosotros ya, creo que hace 2-3 meses estábamos aventando la vacuna, ¿cómo se llama? Azteca, ¿no? La Azteca. Ángel, no nos confundamos. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, son países que tienen una infraestructura diseñada, apuntalada y mantenida para hacer eso, no de ahorita. Si tú ves Estados Unidos lleva 100 años invirtiendo más del 2% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y cuando digo Estados Unidos, no digo del gobierno, es un asunto de cultura. Las empresas, las instituciones, el gobierno, todos, porque esto no es nada más del gobierno. No, claro. Queda claro. Esto es un asunto, cuando hablamos de social y cultural y cuando hablamos de Producto y todos los sectores. Por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba la asimiló de otra manera, ¿no? Y salió de otra manera. Entonces, es ahí donde, y vaya, es que cuando tú ves el presupuesto, cómo se canaliza, hoy, por ejemplo, Quintana Roo, el presupuesto del 80% prácticamente va al asistencialismo. Eso es lo que llama la atención. Claro. Cuando estamos mirando, por ejemplo, que no podemos, en materia, por ejemplo, alimentaria, en el campo, no podemos abastecer una zona norte, ¿no? Que además me queda claro que la demanda es alta, pero no podemos, o sea, nos estamos quejando de que los yucatecos están agarrando mercado, que los campesinos están agarrando mercado, pero no hemos podido salir, o sea, tenemos un campo ocioso prácticamente. Ángel, vuelve a hacer lo mismo. Si una sociedad como tal no tiene conciencia de esto, que es parte de su cultura, pues nunca va a salir del problema. Porque este problema de la dependencia alimentaria aquí, ¿no? Pues desde que los mayas dejaron de ser lo que fueron, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, ese es el problema. ¿Llegaremos a tener alguna vez un presidente visionario que le apueste a la ciencia y la tecnología? Pues yo creo que es obligado y no solamente necesario, ¿verdad? Yo lo veo complicado. Bueno, y más con las corcholatas que hay ahora. Bueno, porque lo que han ocurrido es que nuestros tomadores de decisión privilegian el corto plazo. Sí. Resolver el problema de hoy y de mañana, antes de que decir, bueno, sí tengo el problema de hoy y de mañana, pero el futuro tengo que cuidarlo, tengo que invertir ahí. ¿Por qué? Porque no, pues, al fin de cuentas son 6 años y me voy. Claro. Bueno, entre las corcholatas, en el seno familiar, y ella es investigadora, ¿no? Sin tratar de hacerle propaganda a Claudia Sheinbaum, es una investigadora, su mamá, por ejemplo, reconocida. Pero de ahí fuera. ¿Pero qué ha hecho por la Ciudad de México en materia de investigación? Nada. Ese es el punto, ¿no? O sea, el perfil es uno, pero las acciones de gobierno son otras, y quizás tenga que ver con lo mismo que dice don Víctor Arcérreca, ¿no? Que como no es una política del país, pues el gobernante de un estado se circunscribe. Yo creo que esa parte cultural ya tenemos que cambiar el chip y ya entender que la parte de la cultura, esto de los mayas, ya cambió, el mundo es distinto. O sea, el mundo tiene que haberse sembrado tiempo atrás para cambiar. Otros países cambiaron, por ejemplo la India. Claro. ¿En cuántos años salió adelante después de ser uno de los países más pobres? Va hoy emergiendo, ¿no? Yo creo que esta parte es lo que ya le falta a México, dar ese despegue, pero finalmente
con este tipo de gobiernos que hoy se están, y con este tipo de políticos que cada vez son más improvisados, pues le apuestan más al existencialismo porque ahí tienen precisamente su voto de poder permanecer, ¿no? En el poder. Mira, lo mencionó Jonathan. Uno de los países en que respondió más inmediatamente con medidas draconianas, cerrar ciudades para que no hubiera migración que propagara el virus, pero por otro lado, construir en unos cuantos días hospitales completos. Pero ¿por qué China puede hacer eso? Ahí te voy, y es el mismo caso. Antes de Mao, China invertía una cantidad irrisoria en ciencia y tecnología. ¿Y cuál era el Producto Interno Bruto per cápita de los chinos? No llegaba a $1,000. Así es. Y conste que en una población de alrededor de 1.500 millones de habitantes, hoy día, nosotros andábamos en ese momento, mientras los chinos tenían $750 del Producto Interno per cápita, México tenía 7.500. Pero dijeron, hay que meterle a la ciencia gradualmente, porque esto no se puede hacer también drásticamente. Gradualmente. Hoy los chinos invierten 2.5% de su Producto Interno Bruto. ¿Y cuál es el resultado? Los chinos tienen un Producto Interno Bruto mayor que el nuestro. Nosotros no hemos llegado más que a 10,000 y los chinos están en 11,000 y cacho. Y ve la fuerza económica de un país de 1.500 millones de habitantes con ese Producto Interno Bruto. Y cuando dices tú, y ese Producto Interno Bruto le invierte en el 2,5%, imagínate la cantidad de recursos que se está invirtiendo en investigar en todas las áreas del conocimiento y de la necesidad social que vivimos. Pero hay una visión definitiva y decidida de que tenemos que cuidar el largo plazo. Si queremos salir de donde estamos, 1.500 millones de chinos andrajosos muriéndose de hambre, tenemos que meter en la ciencia y la tecnología. Esa es la diferencia. Y evolucionar la mentalidad. Mentalmente, ¿verdad? Oiga, vamos a pasar a otra etapa de la entrevista. Yo desde hace muchísimos años quería hacerle una entrevista y preguntarle cómo un hombre como don Víctor Alcerreca, académico, intelectual, estudioso pues en lo general, se metió a la política y querer ser gobernante. Bueno, yo soy un hijo de las escuelas públicas de este país. No he ido a ninguna escuela de paga. Inclusive mi maestría fue en la Universidad de Guanajuato, donde sí tuve que pagar porque era maestría. La tesis y cosas así. Sí, pero es una universidad pública. El Politécnico, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Colegio de Ingenieros Economistas, que fue donde estudié. Pues yo siempre sentí un compromiso, porque en el Poli nos lo enseñaron, social con mi país, porque estaba yo usando recursos que otros no podían usar. Entonces nuestro servicio social, nuestro contacto, los problemas que teníamos que resolver, tenían que ver con la solución de asuntos que le interesaban al país. Pemex, la empresa del país. El instituto, un instituto que además tenía ya la conciencia de que Pemex resolvía, pero hacía mucho daño. Y entonces mi compromiso ambiental ahí fue muy fuerte. A mí me dieron el Premio Nacional de Química en 1994 por trabajos que hice en ese sentido. El mejoramiento de la calidad de los combustibles, el estudio global de la calidad del aire del Valle Metropolitano, donde ya no era pandemia, sino era ya un señalamiento terrible, porque los niños nacían con niveles de plomo mayores de los permisibles por la cantidad de plomo que tenían las gasolinas. Los enfermos de problemas de tipo respiratorio iban en aumento por la polución que había en el Valle Metropolitano. Pues hicimos un estudio para tratar de resolver eso. Y hasta ahorita muchas de las medidas que resultaron de ese estudio
ahí están en práctica. Muchos piensan que los Imecas eran alguna tribu, no. Oye, ya sé de que le puso el apodo de una tribu aquí ¿no? Es el índice metropolitano de la calidad del aire, es lo que quiere decir Imeca. Entonces, bueno, pronto en mi carácter de estudiante de buen nivel, pronto en mi carácter de muy buen deportista, porque lo fui a nivel nacional. Pues, ¿qué deporte? ¿Vale? ¿Qué deporte? Bueno, yo primero pues fui, entre otras cosas, fui atleta de 100 y 200 metros planos nacional, fui jugador de básquetbol de primer nivel, ¿verdad? Y pues ahora sí que si veía yo una pelotita ahí la pateaba también, o sea, siempre me gustó el deporte. Entonces tenía yo una facilidad de relacionarme y de interactuar que convocaba. Me llamó la atención el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, ingresé, trabajé, fui presidente, o sea, de alguna manera se me daba el poder encabezar e impulsar cosas con otros. Y bueno, después de haber hecho todo lo que hice en mi profesión, llegó mi momento en que por decisión de orden político me dijeron entrega al Instituto Mexicano del Petróleo, y lo entregué. Y trataron de que yo me quedara en Pemex. Yo dije, no me quedo, porque si desde abajo llegué hasta donde estoy, lo único que me faltó es ser director general de Pemex, pues yo no puedo estar aquí simplemente con una chambita. Entonces, de mi jubilación, tengo ese derecho, me jubilé. Y el que era secretario de Educación Pública me convenció de ir a apoyar a mi alma mater al Politécnico. Fui a apoyar a mi alma mater en una institución creada con otras 2 o 3, para apoyar académicamente al Politécnico, en la COFA, y desde ahí seguí mi trabajo de estar impulsando a los jóvenes, la investigación. Estuve a punto 2 o 3 veces de ser director general del Poli, no se me dio, y me invitaron para irme al Estado de México 2 veces a ser secretario de Medio Ambiente, porque había hecho trabajos muy importantes para el medio ambiente. Y en eso surgió, como había ocurrido tiempo atrás, que había tenido invitaciones, venir a incorporarme al gobierno de Quintana Roo. Dije, bueno, yo ya profesionalmente ya cumplí. ¿Quién lo invita? Me invita en ese momento porque Henrix. Directamente el gobernador. Sí, directamente el gobernador. Me conocía, aunque más joven que yo, me conocía por otras gentes que habían convivido con él y que me conocían a mí. Fui miembro de la Sociedad Estudiantil de los Quintanarroenses en México. Inclusive tuvimos un periodiquito que yo era el director, que venía aquí a Quintana Roo cada que teníamos dinero para invitarlo. Y entonces yo dije, yo creo que si ya desde el punto de vista académico y de mi profesión he hecho cosas que han sido importantes, ¿por qué no voy a mi tierra a tratar de ayudar a hacerlo? Así Claro. Surgió la decisión de decirle a Joaquín, voy. Y luego, pero le dije, pero no voy a cualquier cosa, yo no quiero ir de burocrático. ¿Y qué quieres? Tienes un problema. Se está desarrollando Quintana Roo a costa de sus recursos, a costa del ambiente quintanarroense. Ve cómo están los litorales, ve cómo están las playas, ve qué está pasando con el campo. Pues me dijo, ¿dónde? Ponme en un lugar donde pueda yo contribuir. Y para esto había yo en esos años, por invitación de alguien que ahora es político y que era diputado también, había yo encabezado un grupo de personas que lo formé por invitación de ellos para hacer una revisión de una encuesta nacional para la Ley General del Equilibrio Ecológico en 95, 96, que resultó, pero extraordinario. Y yo fui el que coordiné ese trabajo. 25 especialistas de 5 diferentes profesiones: ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros en cuestiones de índole sanitaria, todas esas gentes. Algunos han sido hasta
subsecretarios o la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, estuvo conmigo en ese grupo. Entonces dije, bueno, pues Quintana Roo tiene este lugar con ese vacío y a ella le interesa, bueno, pues que me ponga. Pero cuando entró a la Secretaría de Gobierno, ¿ya tenía en mente ser diputado federal y luego candidato a gobernador? No. Yo vine a ayudar con lo que sabía, vine a tratar de influir en que mis paisanos tuvieran una conciencia mayor de lo que teníamos en las manos y de que el ¿Cuál fue su primer cargo aquí? Después de regresar. Secretario de... Bueno, antes de regresar, Mario Villanueva, precisamente cuando me dan el Premio Nacional de Química que me lo entregan en Cancún, me empieza a convencer de que yo me venga a quitar. En el 94. 94, que no, Mario, no puede ser. 95 fue. No puede ser, Mario. Mira, yo todavía estoy en Pemex, etcétera, no puedo dejar mi trabajo. Y me invita a venir a la universidad como miembro del consejo directivo. La universidad está muy joven, hemos tenido ya 4 rectores, no damos pie de cabeza, vente, incorpórate. Y me incorporo, acaba de nombrar a Efraín. Y entonces vengo yo a formar parte de la junta directiva y al siguiente presidente de la junta, porque termina el que estaba, los miembros me eligen presidente de la junta. Y bueno, hago mi primer conexión importante con el Estado en 96 y hasta el 99. Cuando Joaquín me invita para ser secretario, yo era presidente de la junta directiva de la universidad. Y pues entonces, ¿dónde estaba el lugar? La Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca. Ahí estaba, porque tenía el medio ambiente. Claro. Además tenía la parte forestal y además estaba la parte de movilidad. Todo eso estaba ahí. Y bueno, ese fue el primer trabajo que tuve burocrático, político, en Quintana Roo. ¿Y cuando decide postularse como candidato a diputado federal? No, es que antes de eso, yo llevaba 2 años y medio, había yo generado, impulsado 4 o 5 planes de ordenamiento ecológico territorial, que le empezaron a darle orden y sentido al desarrollo. Y impulsado también, claro, con la participación federal, porque los federales por ley tenían pues, opinión, sobre todo hablando de litorales y de islas, ¿verdad? Y hablando de cosas trascendentales para el país. Hacer planes de manejo para un sinnúmero de áreas naturales protegidas que se decretaban y ahí está, no tienen ni quien las cuidara, no había una norma, todo eso lo impulsé en 2 años y medio. Una cosa única, ¿no? Y claro, la UCRO ya tenía otra fuerza en ese momento, con muchachos de la UCRO. Antes se había tratado de hacer eso con grupos de asesoría, con grupos privados que venían de fuera. No, aquí lo hicimos con la UCRO. Pero estaban haciendo la UCRO en esa época, ¿no? Bueno, te estoy diciendo que yo vengo cuando la UCRO estaban haciendo, pero la veo 3, 4 años y llego y los empleo bien, los ubico bien, les doy el trabajo y respondo. Es cuando hablamos de que sí hay gente. Bueno, claro. En aquel momento los que hacían esta chamba no eran los estudiantes, eran los maestros que habían venido, pero estaban haciendo escuela. ¿Qué le faltó? ¿En dónde? ¿Qué fue lo que evitó que fuera gobernador? Bueno, déjame terminar. Y entonces, cuando Joaquín ve esto, me dice, oye, pues tú ya no estás para esto. Lo que me dijiste que ibas a hacer en 5 o 6 años, ya lo hiciste. Pues sí, Joaquín, ¿qué quieres? Quiero que lo mismo que estás haciendo aquí, vayas al Congreso y lo hagas. ¿Y cómo? Te vas de diputado local. Ah, caray. ¿Y cómo? Dice, no vas a ir por el voto. Te vas como número 1 plurinominal. Me sorprende una reunión que tenía yo ahí en la zona continental de las mujeres, con el grupo de Jaime González, que estaba desarrollando las tierras que tenía ahí. En Isla Blanca. Y le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues primero tienes que renunciar, porque ya el tiempo se acabó. Entrégame todo, solo se la mandé. Y dice, pero quiero que te involucres en la campaña. Sí, está bien.
voy a traer una gente que sabe de política y tú que vas a hacer el enlace. Pues entre esa gente y yo, porque además tengo una preocupación, difícilmente voy a ganar más de 9 de los 15 distritos. Es inevitable. Y llegó mi amigo Carlos Armando Villarich, que mucha gente aquí no lo quería, pero no sabe lo valioso que era. Y con él hizo una mancuerna de un equipo que formamos, que ganamos los 15 distritos. ¿Y cuál fue el resultado? Yo ya no pude ser diputado. Y entonces Joaquín me dijo, oye, pues resultó esto mejor o lo que sea. Coincide con la presencia de Víctor Littinger el día que se da, al día siguiente de la votación. Me voy con Joaquín del Avión y me dice, mira lo que está pasando. Y llegamos ahí para un evento sobre países megadiversos, que lo había yo estado promoviendo con Víctor Littinger antes como secretario de Medio Ambiente, y se hace el evento internacional, y al terminar le dice Littinger, que me conocía, Littinger había sido casi mi alumno, digo, mi alumno en la vida práctica, ¿no? Dice, oye, gobernador, ¿y qué va a pasar con mi tocayo? ¿De qué? ¿Se va al Congreso? No, no se va al Congreso. ¿Cómo? ¿Por qué? Dijo, mira, si mañana no tienes un ofrecimiento, yo mañana estoy quitando un subsecretario y él se viene conmigo de subsecretario a la semana. No, Joaquín me dijo, no le agarres la palabra, yo te tengo una solución. ¿Aguantas? Y dije, aguanto. Al otro día me dijo, vas a ser secretario de gobierno, nada más que te callas, porque todavía faltan 2 meses. Y me pidió que hiciera algunas cosas de relaciones, etcétera, etcétera. Así, sí. Como secretario de gobierno. Y como secretario de gobierno estuve escasamente 1 año. Creo que el trabajo que hice a él le satisfizo. Y me dijo, no, ya no vamos por la plurinominal, vas por el voto. Yo voy a tratar de impulsar que tú estés en la competencia. Va a haber una votación interna y te la tienes que ganar. ¿La juegas? La juego. Y entonces renuncio y me voy a jugar la elección interna y se la gano a Díaz Carvajal. Bastante cómodo. Sí, muy difícil además, ¿no? Muy difícil. Muy polémica. Sí, porque él tenía pues un reconocimiento pleno como gente que se había desarrollado políticamente aquí en varias administraciones, y yo pues se me veía como un fuereños más. Un Maciosari. Pues, no, de hecho, bueno, hubo gente que me conocía y que en su casa estuve muchas veces con sus hermanos, porque eran compañeros míos de la escuela, acusándome que yo era yucateco. ¿Fue Díaz Carvajal el que inventó eso? ¿Quién fue? No lo inventó él. Bueno, evidentemente por ahí había un registro del lector equivocado, porque decía Alcérrega, y que se había dado antes, y que yo desde antes de venirme, porque sí tenía la intención de venirme a mi tierra, Cozumel, pido el cambio de credencial. Se pasan como 2 años en dármelo, porque no encontraban al Cérrega, era el Cérrega. Finalmente me lo conceden, y luego pues sacan a reducir que había 2 credenciales y que yo votaba en el Estado de México y aquí. y al Cérrega era una credencial otorgada porque yo tengo 2 actas de nacimiento, pero son registros. Claro. Yo no tengo la culpa de que mi padre, por necesidad de salud, habiendo nacido en Cozumel, me tuviera que llevar a Yucatán para que me atendieran a mí y a mi mamá. Claro. O sea, usted no nació en Yucatán, como decía. No. Es más, fui y en una litis le llevé gentes a la autoridad de Yucatán y le demostré que yo era cozumeleño y que el del registro civil se equivocó, porque efectivamente me registró, pero no puso donde había nacido. Y entonces me daban el carácter de yucateco. Sí, porque sí hay muchos cozumeleños que sus papás vivieron ahí pasaron el embarazo, sus mamás, pero se los llevaron a aliviar a las mamás a Mérida. Sí. O sea, eso es un Era caso muy común. Muy común, sí, claro, por supuesto. Bueno, la realidad es que pues todo lo que se pretendió y lo que se
inventó, pues no tenía, Ahora sacamos otro chamorro, ¿eh? Sustento. Uno más todavía. no tenía sustento. Y bueno, pues fui a la Cámara de Diputados y creo que mi trabajo en la Cámara de Diputados fue un trabajo importante, no solamente para Quintana Roo, sino a nivel país. Nos queda un poco tiempo y hay algunas incógnitas también que no se han contado y que creo que vale la pena romper con esos mitos, ¿no? ¿Cómo fue el acuerdo con Félix González? Hicieron entre ustedes un sondeo y se dieron cuenta que no podía ganar usted y él sí. No, yo nunca tuve un acuerdo con Félix. Sí, porque se fusionó, antes de que se hiciera la contienda interna donde participó Eduardo Bando, usted y Félix González unieron equipos y es donde usted dijo yo... Bueno, lo que pasa es que, pues, yo tenía mi información, así como dijo aquel. sus datos. Y la verdad es que estábamos prácticamente tablas. Pero en una contienda como esas, pues uno no va a ir ni contra su partido ni contra su gobernador. Entonces, tomaron esa decisión. Y yo, ¿por qué me voy a oponer a un candidato de mi partido? Claro. ¿La tomó usted o la tomó el gobernador? El entonces gobernador Joaquín No, López. bueno, no sé quién la tomó, pero no fui yo. Bueno, Ni buena fui- respuesta. Ni fui yo, ni fue un acuerdo con Félix. Ah, ok. O sea, Porque en la Cámara, pues, el que tenía presencia era yo. Claro. Y yo era el representante. Bueno, éramos 2 diputados nomás, ¿no? pero al final sí, públicamente estuvieron, se mostraron como equipo, funcionaron No, los pues, equipos y todo. Yo Definitivamente. recuerdo esa, No, creo que fue una rueda de prensa en Chetumal, si no me acuerdo. No, definitivamente no tenía por qué haber conflicto, ¿verdad? Claro. Sí. ¿A qué vine yo aquí cada rato? Yo vine a contribuir para el Estado. Claro, pero pudo haber unido fuerzas con Obando también, pero decidió hacerlo con No, Félix. pero definitivamente no, era menos mi situación. Hoy estaba descalificado Obando, ¿no? Bueno, es jugando, venía más atrás. Se había peleado con el sistema Obando, con Hendrix. No solamente eso. Y sí, porque Obando Las hubiera encuestas, estado tablas también, ¿eh? las encuestas, no. ¿Quién sabe? Yo creo que... La información. Arriba. No. La información de las encuestas que yo impulsé y que otros hicieron para mí es Félix y yo tablas, en tercer lugar lejitos Obando y en cuarto lugar a Joaquín. Eran los 4 que encuestaban. Y a la hora que nos ponían a los 4 contra el Chacho, Félix y yo le ganábamos, Obando no ganaba y al menos. Esa era la numerología de pronóstico. Y yo creo que sabiamente, digo, así lo puedo calificar, sabiamente, pues decidieron que se unieran los más fuertes, como lo pondera un Víctor, y pues ganó Félix. Así es como gana, porque realmente la fusión le sirvió mucho a Félix. Él, en este caso, don Víctor Alcerreca, tenía ya pues un trabajo ya realizado, finalmente fue secretario de gobierno, Félix había sido presidente del partido, y ambos tenían Alcalde de la infraestructura. No, pero lo que más le valió a Félix fue ser dirigente del partido. Y obviamente... Había sido el director de Micro también, ¿no? Bueno, pero eso no le ayudó. eso fue muy poquito y mucho tiempo atrás. Sí, muchísimo tiempo. No, es lo que No, le digo, digo. pero tenía una formación, no era un desconocido, no era un Mira, improvisado. él mismo lo decía, cuando él era presidente municipal de Cozumel, él mismo decía que fuera de Cozumel muy pocos lo conocían, en Cancún nadie lo conocía. Sí, eso fue Y cierto. a Víctor Alcerca, a pesar de que no era un personaje popular, por ser secretario de gobierno, pues sí tenía... Y sobre todo por el grupo en el que y siempre... el escándalo aportó. que le armaron por lo de la credencial hizo que su nombre empezara a conocerse más, a replicar. En cambio, Félix no. Y Félix tuvo que picar piedra y ser dirigente del partido le valió muchísimo. ¿No es así? Así es. Y bueno, ya después vino lo demás, gana Félix y se une al gabinete de Félix, ¿no? Que fue Bueno, cuando inició. yo estoy por terminar, le digo, bueno, Feliciano, porque se le oye Feliciano, pues ya termina la diputación, entonces, pues, a reserva de lo que digas, pues yo tendré que tomar una decisión. No, tú no te vas, güey. Tú te quedas. ¿Y en qué? Dame oportunidad. Me estoy yendo a Dubái, me dijo. Voy ahí a algo y en 15 días regreso y regresando.
compro un departamento y regreso. No, así fue. Y regresó bajando del avión, me habló y me dijo, oye, ¿estás listo ya? ¿Para qué? No sé qué voy a pensar días que vas a bajar, porque otra vez lo vas a bajar del caballo. ¿Cómo? Sí, te vas de secretario de Desarrollo Económico. Ahí estaba Javier. Le dije, bueno, con gusto, le digo, la cuestión económica tú me conoces cómo la manejo, porque efectivamente él, el que tenía formación de economista, pues no era como los economistas que yo conocí, economistas cuantitativos. Claro. Yo hice un diplomado en econometría. Entonces, con mi conocimiento de la economía nacional, de la importancia de la industria petrolera y de haber manejado 7 años los planes y programas de todo Pemex, yo era que integraba los planes y programas de todo Pemex. Y íbamos a negociar en el grupo de Pemex, que era un grupo de 3, 4, con Hacienda, los presupuestos para Pemex y la contribución de Pemex para el Estado. Entonces, todo eso no. Claro. En aquel momento lo manejaba yo, ahorita ya no, los números ya. Bueno. Pues un placer haberlo tenido aquí en la Mesa Política Cónclave Quintana Roo. Felicidades por esas conferencias que están dando por el 125 aniversario de Torpe Blanco de Chetumal. Y esperemos tenerlo pronto nuevamente. Sí, con mucho gusto, Jonathan, Ángel. Vamos a tener todavía de los que faltan a Joaquín González Castro. El próximo miércoles. Sí, vamos a tener a Joaquín Hendrix, Okay. entre otros. Vamos a tener a Cecilia Lavalle. Periodista. Sí, periodista, pero investigadora también. Claro. ¿Verdad? Personas que tienen contribuciones, investigaciones, vivencias y que han estado relacionadas en cierto momento y en ciertos sectores con el desarrollo social y político. Se está haciendo todos los miércoles. ¿En qué área y a qué horas? Todos los miércoles en la biblioteca Javier Rojo Gómez, a partir de las 7 de la noche, se presenta la primera conferencia hasta las 8, de las 8 en adelante la segunda. La Rojo es la que está en la Veracruz. Sí, es en el lobby del... Esta pues está muy bonita, se remodeló Se bien. remodeló recientemente. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes que nos Gracias. permiten presentarles a este tipo de personajes importantes del estado de Quintana Roo. Gracias a mi compañero y amigo Ángel Ramírez Hernández. Y por supuesto a usted, saludamos a Javier Chávez Atasca, que por cuestiones de salud no pudo presentarse. Y pues, recuerden, esto es Mesa Política Cónclave Quintana Roo. Para usted, desde Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, un servidor Jonathan Estrada. Hasta la próxima.